Saludos queridos amigos, hoy nos embarcaremos en un viaje increíble por las inmensidades de nuestro sistema solar, nuestro hogar en el espacio, un sistema único, dinámico y sorprendente que se formó hace miles de millones de años y que continúa guardando muchos misterios. Descubriremos cómo está estructurado el sistema solar, dónde se encuentra en el universo y por qué su estudio es tan importante, así que prepárense para una inmersión apasionante en la ciencia y la historia. Comenzamos. El sistema solar es un grandioso mecanismo gravitacional cuyo centro es nuestra estrella, el Sol, y está compuesto por 8 planetas que giran a su alrededor, además de más de 200 satélites conocidos, multitud de asteroides, cometas y polvo interplanetario. Estos objetos están unidos por la gravedad, formando una estructura compleja y armoniosa. El tamaño del sistema solar es difícil de imaginar. Si consideramos la nube de Oort, su diámetro puede alcanzar cerca de 2 años luz, lo que equivale aproximadamente a 19 billones de kilómetros. Imaginen que si el Sol fuera del tamaño de una pelota de fútbol, la Tierra estaría a una distancia de 30 metros y tendría el tamaño de la cabeza de un alfiler. Hace unos 4.500 millones de años, una enorme nube de gas y polvo comenzó a contraerse bajo la acción de la gravedad, y en el centro se formó un núcleo denso, el prototipo del Sol, que pronto comenzó a brillar gracias a las reacciones termonucleares. La materia restante formó un disco giratorio del cual surgieron gradualmente los planetas, satélites y otros cuerpos, siendo este proceso la clave para entender cómo se forman los sistemas estelares en toda la galaxia. El sistema solar es un laboratorio único para estudiar los procesos que ocurren en otros sistemas estelares. Nuestro sistema solar se ubica en la galaxia de la Vía Láctea, que cuenta con entre 100 y 400 mil millones de estrellas. Nos encontramos en el brazo espiral de Orión, a unos 27.000 años luz del centro galáctico, siendo esta una región bastante tranquila que probablemente jugó un papel importante en la creación de las condiciones para la aparición de la vida. Consideremos que son los brazos espirales, son las estructuras principales en las galaxias espirales que representan regiones brillantes y sinuosas que contienen formaciones estelares, gas y polvo, encontrándonos situados entre el gran brazo de Perseo y el brazo de Centauro. Esta posición nos proporciona una seguridad relativa, ya que estamos lejos del núcleo galáctico donde la actividad es significativamente mayor. El sistema solar se mueve alrededor del centro de la galaxia a una velocidad de unos 828.000 kilómetros por hora, sin embargo, un giro completo toma entre 225 y 250 millones de años, lo que se conoce como un año galáctico. La última vez que estuvimos en este lugar de la galaxia, la Tierra estaba habitada por dinosaurios. Increíblemente, si pudieras mirar la Vía Láctea desde afuera, el sistema solar sería apenas un punto apenas perceptible entre miles de millones de estrellas, pero es precisamente en este pequeño punto donde surgió la vida, un fenómeno que aún no hemos descubierto en ningún otro lugar del universo. Comencemos viendo cómo cambió la percepción de nuestro lugar en el cosmos. En la antigüedad, la gente creía que la Tierra era el centro del universo, lo cual se basaba en el modelo geocéntrico propuesto por Ptolomeo, que continuó siendo dominante en la astronomía durante unos 1500 años. Según este modelo, todos los cuerpos celestes, incluyendo el Sol, la Luna y las estrellas, giraban alrededor de la Tierra. Sin embargo, ocurre un giro importante en la historia de la astronomía cuando Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco, plantea la hipótesis de que la Tierra no es en absoluto el centro del universo, sino simplemente uno de los planetas que gira alrededor del Sol, convirtiéndose este descubrimiento en la base del nuevo modelo heliocéntrico. Por supuesto, esta idea encontró resistencia ya que ponía en duda las concepciones seculares sobre el lugar del hombre en el cosmos, pero Copérnico sentó las bases para una revolución en la astronomía. El siguiente hito clave ocurrió gracias a Galileo Galilei a principios del siglo XVII, quien usando un telescopio mejorado fue el primero en observar la Luna, viendo sus cráteres y montañas, lo cual contradecía las ideas sobre su esfera ideal. También notó las fases de Venus, lo que constituía una fuerte prueba a favor del modelo heliocéntrico. Estos descubrimientos confirmaron la exactitud de la hipótesis de Copérnico y obligaron a revisar los fundamentos de la astronomía. Isaac Newton, a finales del siglo XVII,
completó este proceso con la ayuda de sus leyes de gravedad, explicando por qué los planetas se mueven en órbitas alrededor del Sol. Newton demostró que la gravedad es la fuerza que mantiene a todos los cuerpos celestes, desde la Luna hasta los planetas lejanos, en sus órbitas, y sus trabajos se convirtieron en la base de la mecánica clásica y permitieron predecir con mayor precisión el movimiento de los planetas. Desde finales del siglo XIX y especialmente en el siglo XX, comienza la era de las investigaciones prácticas del espacio. En 1969, el programa Apolo envió con éxito al hombre a la Luna, y con el desarrollo de naves espaciales y telescopios, las personas comenzaron a explorar activamente no solo los planetas cercanos, sino también los rincones lejanos del universo. El telescopio Hubble, lanzado en 1990, abrió nuevos horizontes proporcionando a los astrónomos datos increíblemente precisos sobre estrellas, galaxias y otros objetos cósmicos. De este modo, el camino desde el modelo geocéntrico hasta las concepciones científicas modernas sobre el cosmos pasó a través de descubrimientos cruciales e ideas revolucionarias. Después de familiarizarnos con las etapas principales del desarrollo de la astronomía y nuestras concepciones sobre el espacio, prestemos atención a los planetas más cercanos al Sol, conocidos como planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Ellos forman un grupo único de cuerpos con una superficie rocosa, que se distinguen claramente de los gigantes de la parte exterior del sistema solar. Empecemos con el estudio de una pequeña pero muy interesante planeta, Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y todo lo que ocurre en él está relacionado con su cercanía a nuestra estrella. Se encuentra a una distancia de aproximadamente 0,39 unidades astronómicas, es decir, un poco menos de la mitad de la distancia de la Tierra al Sol. Si una unidad astronómica equivale aproximadamente a 150 millones de kilómetros, entonces Mercurio se sitúa en promedio a solo 58 millones de kilómetros del Sol, lo que lo convierte en el primero en la sala de los planetas de nuestro sistema solar. Mercurio es un enano entre los planetas, su diámetro es de unos 4.800 kilómetros, lo que es aproximadamente 2,5 veces menor que el diámetro de la Tierra. A pesar de sus diminutas dimensiones, es más denso que muchos otros planetas, lo que está relacionado con su gran núcleo de hierro. Mercurio completa un giro entero alrededor del Sol en 88 días terrestres, siendo su año el más corto entre todos los planetas, pero sus días, o un giro sobre su propio eje, duran 59 días terrestres. Sin embargo, debido a la compleja interacción entre la rotación y la órbita, un día solar en Mercurio dura 176 días terrestres, un fenómeno inusual ligado a una resonancia orbital rotacional donde por cada 3 vueltas alrededor del Sol, Mercurio gira sobre su eje 2 veces. Esta resonancia es causada por fuerzas de marea que gradualmente ralentizan la rotación del planeta. En Mercurio no hay una atmósfera densa que retenga el calor, lo que provoca gigantescos cambios de temperatura entre el lado diurno y el nocturno. El lado diurno se calienta hasta 430 grados centígrados, lo que lo hace lo suficientemente caliente como para derretir plomo, mientras que el lado nocturno, que no recibe ningún calor solar, se enfría hasta menos 180 grados. Tal contraste de temperatura es uno de los más extremos en el sistema solar. Mercurio está compuesto casi en su totalidad por metal, y su núcleo ocupa el 75% de todo el planeta en diámetro, lo que lo hace desproporcionadamente grande. Este núcleo consiste principalmente de hierro y probablemente sea parcialmente líquido, es responsable de generar un campo magnético débil, cuya fuerza es aproximadamente 100 veces menor que el de la Tierra. Sin embargo, incluso este campo magnético débil crea una magnetosfera que interactúa con el viento solar. La cubierta exterior o corteza del planeta es muy delgada, de unos 20 kilómetros, y la superficie de Mercurio está cubierta de cráteres formados por el intenso bombardeo de asteroides y meteoritos en los primeros años de existencia del sistema solar. Uno de los cráteres más impresionantes es Caloris, con un diámetro de más de 1.500 kilómetros, es tan enorme que el impacto que lo creó provocó un cambio caótico en el relieve del lado opuesto del planeta.
El estudio de Mercurio comenzó con la misión Mariner 10 en los años 70 del siglo XX. Este aparato espacial transmitió las primeras fotografías detalladas de la superficie y descubrió la existencia de un campo magnético. Pero la verdadera revolución en la comprensión de Mercurio la produjo la misión Messenger, que entró en órbita del planeta en los años 2000, recopilando datos sobre la composición de la superficie, midiendo el campo magnético y revelando múltiples características geológicas. Mercurio es una ventana al pasado del sistema solar. Su superficie prácticamente no ha cambiado durante miles de millones de años, conservando huellas de los procesos tempranos de formación de planetas. Su estructura y movimientos inusuales proporcionan a los científicos claves para comprender las interacciones gravitacionales, la influencia de las estrellas en los planetas cercanos y los procesos de enfriamiento de los núcleos planetarios. Luego nos espera el siguiente planeta misterioso, Venus, donde las condiciones son tan severas que se le llama con razón el planeta infernal. Venus es el segundo planeta desde el Sol y el vecino más cercano a la Tierra, que en tamaño y masa es sorprendentemente similar a nuestro planeta, por lo que a menudo se le llama la hermana de la Tierra, pero la similitud termina en los números. Venus es un verdadero infierno cósmico donde reinan un calor insoportable, nubes de ácido y una presión atmosférica capaz de aplastar cualquier aparato terrestre en cuestión de minutos, pero detrás de todo este entorno extremo se esconde una historia que puede contarnos cómo habría sido el destino de la Tierra si se hubiera roto el equilibrio de nuestro planeta. Empecemos con los datos físicos. Su diámetro es de unos 12.000 kilómetros, que es solo un 5% menor que el diámetro de la Tierra, y la masa del planeta es aproximadamente el 82% de la masa de nuestro planeta, siendo la densidad y la fuerza de gravedad también muy cercanas. Si te pararas en su superficie, pesarías casi lo mismo que en la Tierra. Venus se encuentra aproximadamente a 0,72 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a 108 millones de kilómetros. Esto es más cerca que la Tierra, pero insuficiente para explicar sus temperaturas increíblemente altas. La causa de las condiciones catastróficas de Venus es su atmósfera única, la cual es una de las más extremas del sistema solar, compuesta en un 96% por dióxido de carbono con una pequeña cantidad de nitrógeno y trazas de compuestos de azufre. Las capas superiores de la atmósfera están cubiertas por densas nubes de ácido sulfúrico que no dejan pasar la luz solar, y por eso Venus se ve tan brillante y resplandeciente en el cielo nocturno. Sus nubes reflejan hasta el 70% de la radiación solar. En la superficie del planeta, bajo estas nubes, ocurren cosas espeluznantes. La presión atmosférica en Venus es 92 veces mayor que en la Tierra, lo que equivale a la presión que experimentarías sumergiéndote a 1 kilómetro de profundidad bajo el agua. Si intentáramos construir una base allí, sería aplastada instantáneamente. La superficie de Venus es la más caliente entre todos los planetas del sistema solar, con una temperatura que alcanza los 470 grados centígrados, lo cual es más caliente que en Mercurio, aunque Venus está más lejos del Sol. La causa principal de tales temperaturas es el efecto invernadero desbocado, que ha cambiado por completo la atmósfera y el clima del planeta. En el pasado, es probable que en Venus existieran condiciones más cercanas a las terrestres y tal vez incluso hubiera agua líquida en su superficie, pero su cercanía al Sol jugó un papel fatal. Debido al alto nivel de radiación solar, la temperatura comenzó a aumentar, el agua se evaporó y el vapor, como potente gas de efecto invernadero, intensificó la retención de calor. Junto a esto, el dióxido de carbono que se liberaba por la activa actividad volcánica se acumuló en la atmósfera, aumentando su densidad y agravando el efecto invernadero. Las características de la atmósfera de Venus hacen que la dinámica de la temperatura sea única, retiene prácticamente el 100% de la energía térmica. Las nubes reflejan cerca del 70% de la luz solar, pero el 30% que penetra es absorbido por la superficie y ya no puede salir de regreso al espacio debido a la densa capa de dióxido de carbono, un proceso que convierte a Venus en una verdadera trampa térmica. La temperatura en Venus es estable prácticamente en toda su superficie, con fluctuaciones mínimas entre los lados diurno y nocturno, o el ecuador y los polos. Esto se debe a la alta densidad de la atmósfera que distribuye uniformemente el calor por todo el planeta.
e incluso de noche, cuando el sol no ilumina la superficie, la temperatura se mantiene casi igual que de día. Bajo estas densas nubes se esconde un mundo asombroso. La superficie del planeta fue estudiada utilizando radares, ya que los métodos ópticos normales no muestran nada a causa de las nubes. Venus es un planeta de volcanes, su superficie está casi completamente cubierta de llanuras de lava formadas por erupciones en el pasado. Uno de los puntos más altos del planeta son los montes Maxwell, que se elevan a una altura de unos 11 kilómetros, que es más que el monte Everest en la Tierra, pero la mayor parte de la superficie de Venus es plana y está llena de extrañas formaciones geológicas como las coronas, enormes estructuras circulares creadas por la actividad magmática. Estas coronas son rastros de poderosos procesos tectónicos que ocurrieron hace miles de millones de años. A pesar de la presencia de volcanes y lava, en Venus no hay señales claras de movimiento de placas tectónicas como en la Tierra. En lugar de eso, su corteza más bien se dobla y se rompe bajo la presión del magma, lo que crea relieves únicos. A una altitud de unos 60 kilómetros sobre la superficie del planeta soplan vientos increíblemente fuertes con velocidades de hasta 360 kilómetros por hora, un fenómeno llamado superrotación, lo que significa que la atmósfera gira alrededor del planeta mucho más rápido que su superficie. Venus mismo da una vuelta alrededor de su eje en 243 días terrestres, siendo el día más lento de todos los planetas, mientras que el año en Venus dura solo 225 días, por lo que un día en Venus es más largo que su año. Venus fue uno de los primeros planetas en ser estudiados mediante aparatos espaciales. Las misiones soviéticas Venera fueron las primeras en enviar sondas a su superficie, y aparatos como Venera 7 transmitieron datos desde la superficie pero funcionaron no más de 30 minutos debido al increíble calor y presión. Posteriormente, la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea estudió la atmósfera y la dinámica del planeta, incluyendo la composición química de las nubes. Hoy en día se planean nuevas misiones como Da Vinci y Veritas de la NASA, que estudiarán el relieve de Venus y su estructura interna. Estas misiones ayudarán a responder la pregunta de si Venus pudo haber sido habitable en el pasado. La siguiente en la lista será nuestro planeta natal, la Tierra, y aprenderemos qué la hace única y por qué sigue siendo el único hogar conocido para la vida. Lo principal que distingue a la Tierra de otros planetas es el agua en estado líquido. Cerca del 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por océanos, mares y ríos, siendo el agua la base de la vida. Sus propiedades únicas, como la alta capacidad térmica y su habilidad para disolver sustancias, la hacen ideal para mantener procesos biológicos. Pero, ¿por qué hay agua líquida en la Tierra y, por ejemplo, en Venus y Marte no la hay? El secreto está en la ubicación del planeta. La Tierra se encuentra en la llamada zona habitable, el área alrededor de la estrella donde la temperatura permite que el agua exista en estado líquido. Si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, podría haber repetido el destino de Venus, y si estuviera más lejos, se habría convertido en un desierto frío como Marte. No menos importante es la magnetosfera, el campo magnético que protege a nuestro planeta del viento solar y la radiación cósmica. La magnetosfera se crea debido al movimiento del núcleo de hierro líquido dentro de la Tierra y actúa como un escudo invisible. Sin ella, el viento solar habría destruido la atmósfera de nuestro planeta, como sucedió con Marte. Recordemos que es el viento solar, es un flujo de partículas cargadas que el Sol emite constantemente, partículas que salen de su caliente capa exterior llamada corona y se mueven a una velocidad de hasta 800 kilómetros por segundo, propagándose por todo el sistema solar. El viento solar interactúa con los planetas causando diversos fenómenos, por ejemplo, en la Tierra crea las auroras boreales y también interactúa con la magnetosfera que nos protege de su impacto destructivo. La Tierra es un planeta dinámico y su superficie cambia constantemente gracias a la tectónica de placas. La corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas grandes y pequeñas que flotan sobre la capa líquida del manto terrestre. Estas placas se mueven, chocan, se separan y se deslizan, lo que da lugar a la formación de montañas, volcanes, fosas oceánicas y terremotos. La tectónica de placas juega un papel clave en el ciclo de sustancias del planeta. Por ejemplo,
el dióxido de carbono liberado por los volcanes ayuda a mantener el efecto invernadero necesario para conservar el calor. Además, el movimiento de las placas contribuye a la renovación de la corteza terrestre, lo que mantiene la estabilidad a largo plazo del planeta e influye en los procesos biológicos. Los volcanes, además de su poder destructivo, son proveedores de nuevos materiales para la superficie de la Tierra, emiten gases como dióxido de carbono y vapor de agua que influyen en el clima, y minerales que enriquecen el suelo. La atmósfera terrestre es otra característica única, su composición es ideal para el sustento de la vida, siendo sus principales componentes el nitrógeno, alrededor del 78%, el oxígeno, alrededor del 21%, y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, argón y otros gases. Este equilibrio no es accidental, se formó gracias a miles de millones de años de procesos biológicos y geológicos. El oxígeno apareció en la atmósfera gracias a antiguos microbios que comenzaron a producirlo. Este proceso, conocido como la catástrofe del oxígeno, ocurrió hace unos 2.500 millones de años y cambió la composición química del planeta, haciéndolo apto para la vida compleja. El dióxido de carbono, aunque constituye una pequeña fracción de la atmósfera, desempeña un papel clave regulando la temperatura del planeta a través del efecto invernadero, evitando que la Tierra se congele. Este delicado equilibrio mantiene el planeta cómodo para la vida, pero también es vulnerable. Cualquier cambio grave en la concentración de dióxido de carbono puede provocar catástrofes climáticas, como ocurrió en Venus. Hablando de nuestro planeta, no se puede dejar de mencionar a su fiel compañera, la Luna, que es más que un simple objeto hermoso en el cielo nocturno, ya que juega un papel crucial en la estabilidad de la Tierra y en el desarrollo de la vida. El diámetro de la Luna es de unos 3.470 kilómetros, lo que la convierte en el satélite más grande en proporción a su planeta en el sistema solar. En primer lugar, la Luna estabiliza la inclinación del eje de la Tierra, y gracias a esto la inclinación se mantiene relativamente constante, lo que proporciona estaciones y un clima estable. Sin la Luna, el eje de la Tierra podría haber oscilado fuertemente, provocando cambios climáticos globales y catastróficos. En segundo lugar, la Luna provoca las mareas. Estos movimientos cíclicos de agua en océanos, mares y ríos no solo afectan a los ecosistemas costeros, sino que jugaron un papel importante en la evolución de la vida, ya que los científicos suponen que las mareas pudieron contribuir a la aparición de la vida terrestre, proporcionando a los organismos un entorno para adaptarse a diversas condiciones. En tercer lugar, sirvió como escudo cósmico para la Tierra, recibiendo los impactos de asteroides y meteoritos en la historia temprana del sistema solar. Sin ella, la superficie de nuestro planeta podría haber estado mucho más llena de cráteres. Al estudiar la Tierra, no solo comprendemos su singularidad, sino que también aprendemos a ver la fragilidad de nuestro hogar. El próximo planeta que examinaremos será Marte, el vecino más cercano que puede contarnos sobre el pasado de la Tierra y su futuro. Marte es un planeta que desde tiempos antiguos ha atraído la atención de la humanidad. Su color rojizo en el cielo nocturno inspiró mitos y asociaciones con la guerra y la destrucción, pero en nuestros días Marte no simboliza la guerra sino la esperanza, convirtiéndose en nuestra ventana al pasado del sistema solar y quizás al futuro de la humanidad. Veamos por qué Marte genera tanto interés. Marte es el cuarto planeta desde el Sol, ubicado a una distancia media de 228 millones de kilómetros, lo que equivale a aproximadamente 1,52 unidades astronómicas. Esto lo hace casi una vez y media más alejado del Sol que la Tierra, y por eso Marte recibe mucha menos radiación y luz solar. En cuanto a su tamaño, Marte es aproximadamente la mitad de la Tierra y la superficie es comparable a toda el área terrestre de nuestro planeta. La masa de Marte es solo el 11% de la masa terrestre y la gravedad en su superficie es aproximadamente el 38% de la terrestre, lo que significa que si pesa 70 kilos en la Tierra, en Marte pesaría solo 26. Marte es hoy un desierto helado. La temperatura promedio en el planeta es de menos 63 grados Celsius, pero dependiendo de la estación y la ubicación, puede variar desde menos 125 grados en los polos durante el invierno hasta más 20 grados en el Ecuador durante el verano.
Estas bruscas fluctuaciones se deben a su delgada atmósfera, que prácticamente no retiene el calor. La atmósfera marciana es tan delgada que su presión es de solo el 0,6% de la terrestre, lo que equivale a las condiciones a una altitud de 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, 3 veces más alto de lo que vuelan los aviones comerciales. Está compuesta en un 96% de dióxido de carbono, con pequeñas impurezas de nitrógeno, argón y trazas de oxígeno y agua. Una de las características más impresionantes de Marte son sus tormentas de polvo, que pueden envolver a todo el planeta. Estas tormentas levantan polvo fino a la atmósfera, oscureciendo la luz solar y haciendo a Marte aún más frío. La mayor tormenta registrada en 2018 duró varios meses y provocó que el rover Opportunity dejara de funcionar. Sin embargo, la superficie de Marte es algo increíble: páramos de hierro oxidado, enormes volcanes, antiguos cauces de ríos secos y capas de hielo en los polos cuentan la historia de un planeta que alguna vez pudo haber sido muy diferente. Imaginen el Monte Olimpo, el volcán más alto del sistema solar con 22 kilómetros de altura, 3 veces más alto que el Everest, y cuya base es tan gigantesca que no podrías ver su cima estando de pie al pie de la montaña. O miren los valles Marineris, una enorme red de cañones de 4.000 kilómetros de longitud y hasta 7 kilómetros de profundidad, siendo esto 10 veces más largo que el Gran Cañón y 4 veces más profundo. Los científicos creen que estas estructuras pudieron haber sido formadas por procesos tectónicos y posiblemente por corrientes de agua que alguna vez fluyeron por Marte. Sí, el agua es la clave del enigma marciano. Hoy en día no hay agua líquida en su superficie, pero vemos por todas partes rastros de su presencia en el pasado. Hace miles de millones de años, Marte era más cálido y su atmósfera más densa. Aquí fluían ríos, se formaban lagos y posiblemente existía un océano que cubría gran parte de la superficie. Actualmente, el agua en Marte existe solo en forma de hielo en las capas polares o bajo la superficie. Sin embargo, se sugiere que bajo la capa de suelo congelado podrían esconderse lagos subterráneos de agua líquida, especialmente en la región del Polo Sur. Estos hallazgos dan esperanza de que la vida haya podido existir en Marte en el pasado o tal vez incluso se oculte allí ahora. Hoy, Marte es el objetivo principal de las investigaciones espaciales. Rovers como Curiosity y Perseverance continúan explorando la superficie, recolectando datos sobre el clima, la composición del suelo y los rastros de vida antigua. Curiosity, que ha estado operando desde 2012, confirmó que Marte alguna vez fue habitable, mientras que Perseverance, que llegó en 2020, está estudiando el cráter G0, el sitio de un antiguo lago y delta fluvial donde la vida microbiana pudo haber florecido. Pero nuestras ambiciones no terminan ahí. Emprendedores como Elon Musk y su compañía SpaceX sueñan con enviar personas a Marte ya en la década de 2030 del siglo XXI para comenzar a crear allí los primeros asentamientos. La próxima parada será Júpiter, el rey de los planetas, que nos mostrará un mundo cósmico completamente diferente. El viaje por el sistema solar continúa y ahora dejamos la zona de los planetas rocosos, dirigiéndonos hacia donde reinan los gigantes. Entre Marte y Júpiter se extiende el cinturón de asteroides, una zona llena de millones de objetos rocosos y metálicos que nunca lograron ensamblarse en un planeta completo. Los científicos creen que la gravedad de Júpiter, el objeto más masivo de nuestro sistema después del Sol, lo impidió. Y el primero que nos recibe es Júpiter, el planeta más masivo y misterioso del sistema solar. Es tan grande que podría albergar dentro de sí a más de 1.300 planetas Tierra. Su influencia se extiende mucho más allá de su órbita. Este coloso de gas no solo controla el movimiento de sus satélites, sino que también actúa como un escudo cósmico peculiar, atrayendo asteroides y cometas que de otro modo podrían amenazar a la Tierra. Júpiter es un mundo de tormentas, huracanes aplastantes, una presión monstruosa y un magnetismo que abarca el espacio a lo largo de millones de kilómetros. Es imposible imaginarlo sin su eterna gran mancha roja, sus increíbles auroras polares y sus 4 lunas más grandes, cada una de las cuales por sí misma podría ser un planeta independiente.
Su masa es más de 318 veces la de la Tierra, pero si continuara acumulando materia, no se volvería más grande, sino que en un momento determinado, bajo la acción de su propia gravedad, comenzaría a compactarse, convirtiéndose en una esfera aún más densa. Su gravedad es 2,5 veces más fuerte que en la Tierra, así que si una persona por algún milagro se encontrara en la superficie de Júpiter, pesaría 2 veces y media más, aunque de hecho no es posible pisar la superficie, simplemente no existe. Júpiter está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, más o menos como el Sol. Si decidieras descender bajo las nubes exteriores, comenzarías un viaje a través de capas de gases cada vez más densos, primero una atmósfera llena de remolinos de amoníaco y metano con huracanes, luego la presión se vuelve tan enorme que el hidrógeno se vuelve líquido y luego metálico, transformándose en una sustancia que en la Tierra solo se puede obtener en laboratorios a presiones monstruosas. Este es un océano gigante de hidrógeno metálico de decenas de miles de kilómetros de profundidad, que se comporta como un metal y conduce la electricidad. Es precisamente aquí donde se origina el increíblemente poderoso campo magnético de Júpiter, que se extiende por millones de kilómetros a su alrededor, que se encuentra aún más profundo. Tal vez un pequeño núcleo rocoso del tamaño de unas 10 tierras, pero los científicos aún lo debaten. Es bastante posible que debido a la colosal presión, este núcleo ya se haya disuelto parcialmente en el hidrógeno líquido. Júpiter no sería Júpiter sin su atmósfera turbulenta cubierta de rayas características. Estas zonas claras y oscuras son consecuencia de fuertes vientos que se mueven en direcciones opuestas a velocidades de hasta 600 kilómetros por hora. Toda la atmósfera del planeta es un océano hirviente de gas donde los remolinos constantes crean patrones intrincados, los relámpagos brillan miles de veces más intensos que en la Tierra, y la presión en las capas inferiores comprime el gas hasta un estado líquido. Y, por supuesto, no se puede dejar de mencionar la Gran Mancha Roja, este gigantesco huracán que es un verdadero veterano entre las tormentas, pues ha estado embravecido durante al menos 350 años. El diámetro del huracán hoy es de unos 16.000 kilómetros, lo que es varias veces más grande que la Tierra, y esto es incluso más pequeño que antes, ya que la mancha se está encogiendo lentamente. Los científicos aún no saben si alguna vez desaparecerá por completo, pero esta tormenta sigue siendo uno de los fenómenos más impresionantes del sistema solar. El campo magnético de Júpiter es el más poderoso de todos los planetas, 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra, y crea una magnetosfera gigantesca que es tan inmensa que si pudiera verse, ocuparía más espacio en el cielo que la Luna. Júpiter es un verdadero infierno radiactivo, a su alrededor se arremolinan flujos de partículas cargadas y la radiación en sus proximidades es letal incluso para las naves espaciales más protegidas, por lo que misiones como Juno se ven obligadas a realizar maniobras complejas para evitar las zonas más peligrosas. Júpiter no es solo el gigante gaseoso en sí, sino también todo un mini sistema de satélites. En total tiene más de 80 lunas, pero las más famosas son los 4 satélites galileanos, y con acento O, Europa, Ganímedes y Calisto, siendo cada uno de ellos un mundo aparte con su propia historia y características únicas. Y con acento O es un infierno volcánico, el objeto geológicamente más activo del sistema solar. De sus volcanes fluyen constantemente enormes ríos de lava y la superficie está cubierta de azufre, lo que hace que la luna sea de un color amarillo brillante. Su estructura interna se calienta debido al tirón gravitacional entre Júpiter y los demás satélites. Europa es un mundo bajo el hielo, su superficie está cubierta por una corteza de hielo de varios kilómetros de espesor, pero debajo se esconde un océano de agua líquida, y no es un simple océano, su volumen es mayor que el de todos los océanos de la Tierra juntos. En su superficie se ven grietas causadas por las fuerzas de marea de Júpiter y géiseres que expulsan chorros de agua al espacio. Si en algún lugar del sistema solar hay vida aparte de la Tierra, Europa es uno de los principales candidatos. Pero no menos fascinante es Ganímedes, el rey de los satélites, que es más grande que el planeta Mercurio y la única luna del sistema solar que tiene su propio campo magnético. Su superficie está cubierta de hielo y cráteres antiguos, y en su interior posiblemente se oculta un océano subsuperficial.
Calisto es un mundo antiguo cubierto de cráteres, siendo uno de los objetos más antiguos del sistema solar, cuya superficie casi no ha cambiado en miles de millones de años, y como Ganímedes, bajo su corteza de hielo podría albergar un océano oculto. Júpiter fue el primer planeta en ser estudiado de cerca en la década de 1970 por los Pioneer y las Voyager, pero las investigaciones más detalladas las llevaron a cabo Galileo en los años 90 y la misión actual Juno. El estudio futuro de Júpiter promete ser aún más emocionante, ya que en la década de 2030, la misión JUICE viajará a Ganímedes y Europa e intentará averiguar si podría existir vida en su océano. Júpiter es, sin duda, el rey de los planetas, pero su vecino Saturno es igualmente asombroso. Es un mundo que parece ser la encarnación de la belleza extraterrestre, rodeado por el sistema de anillos más grande del sistema solar y que posee un satélite, Titán, donde llueven hidrocarburos líquidos. ¿Qué esconde este misterioso planeta? Después de Júpiter, nuestro camino nos lleva hacia Saturno, un planeta que es verdaderamente uno de los más hermosos del sistema solar. Si a Júpiter se le puede llamar el rey entre los planetas por su tamaño y poder, entonces Saturno es su compañero aristocrático, rodeado del sistema de anillos más asombroso, que lo hace único en su especie. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar, su diámetro es de 120.500 kilómetros, lo que es 9,5 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Sin embargo, a pesar de sus enormes dimensiones, Saturno es el planeta más ligero de todos, su densidad media es menor que la del agua, lo que significa que si hubiera un océano lo suficientemente grande, Saturno podría flotar en él. Pero, por supuesto, su principal característica son sus majestuosos anillos, que lo han convertido en uno de los planetas más reconocibles del sistema solar. Cuando miramos fotos de Saturno, los anillos parecen densos y continuos, como un disco sólido, pero esto es una ilusión óptica. En realidad, están compuestos de miles de millones de partículas de hielo y rocas que orbitan alrededor del planeta. El tamaño de estas partículas varía desde diminutas motas de polvo hasta bloques del tamaño de una casa. El grosor de los anillos es increíblemente pequeño en comparación con su anchura, promediando solo unos 10 metros, mientras que su diámetro supera los 200.000 kilómetros. En esencia, es un gigantesco disco plano, tan delgado que de perfil prácticamente desaparece. Los científicos todavía discuten sobre el origen de los anillos. Existen varias hipótesis, quizás sean los restos de una luna destruida que se acercó demasiado a Saturno y fue despedazada por su gravedad, o tal vez sea material que simplemente no logró ensamblarse en un satélite completo debido a la influencia gravitatoria del propio planeta. En los anillos hay formaciones interesantes, por ejemplo, la división de Cassini, una enorme brecha de unos 4.800 kilómetros de ancho que divide el anillo en dos partes, cuyo responsable es el satélite de Saturno Mimas, que con su influencia gravitacional expulsa las partículas de esta zona. Como Júpiter, la atmósfera de Saturno es una mezcla de hidrógeno y helio con rastros de otros gases que le dan a las nubes sus tonos amarillentos y dorados. Pero si en Júpiter la atención recae sobre su mancha roja, Saturno tiene una estructura no menos enigmática, la tormenta hexagonal en su polo norte. Esta estructura es un verdadero fenómeno científico. Imagínense un gigantesco huracán de 25.000 kilómetros de ancho que tiene una estricta forma geométrica de hexágono regular. Dentro de esta tormenta, vientos soplan a más de 500 kilómetros por hora, y sus bordes siguen siendo sorprendentemente definidos, como si alguien los hubiera dibujado con una regla. Los científicos todavía no saben por qué el huracán tiene esta forma, pero no es el único fenómeno atmosférico en Saturno. En 2010, su hemisferio norte cambió repentinamente de color de azulado a dorado debido a reacciones fotoquímicas provocadas por la luz solar. Cuando llegó el verano a esa región y la radiación ultravioleta destruyó las moléculas que daban el tinte azul a la atmósfera, haciendo que las nubes adquirieran un color cálido. Pero Saturno no es solo el planeta en sí, sino también sus 83 lunas, entre las cuales destaca especialmente Titán, uno de los objetos más asombrosos del sistema solar.
Titán es el segundo satélite más grande después de Ganímedes, siendo más grande que Mercurio y la única luna que posee una atmósfera densa, lo cual lo hace tan especial. Si estuvieras en la superficie de Titán, el cielo sobre ti sería de color amarillo anaranjado y estaría rodeado de llanuras cubiertas de hidrocarburos congelados. Lo más extraño de Titán es que llueve, pero no es de agua, sino de metano y etano líquidos. La temperatura aquí es de menos 180 grados Celsius, así que el agua en este mundo es dura como la piedra, y los ríos, lagos y mares están compuestos de hidrocarburos que a tales temperaturas permanecen líquidos. Este mundo recuerda sorprendentemente a la Tierra, tiene estaciones, nubes, precipitaciones, y sus ríos y lagos cambian según la época del año. Observamos cómo algunos mares de metano se evaporan gradualmente mientras en otros lugares aparecen nuevos depósitos de líquido. Pero lo más interesante es que en lo profundo bajo la superficie de Titán podría esconderse un océano de agua líquida. De ser así, allí podrían existir condiciones adecuadas para la vida. Si Titán llama la atención por su densa atmósfera, otra luna de Saturno, Encélado, sorprende con sus géiseres. Encélado es un mundo pequeño, con un diámetro de apenas 500 kilómetros, pero demostró ser increíblemente activo. La sonda Cassini descubrió que del polo sur de Encélado se expulsan al espacio potentes chorros de agua y hielo, formando nubes enteras. Estos géiseres son tan potentes que sus partículas han formado uno de los anillos de Saturno. Bajo la superficie de Encélado se esconde un océano de agua líquida y en su composición se han descubierto moléculas orgánicas y rastros de reacciones químicas que podrían servir como fuente de energía para la vida, lo que sitúa a Encélado, al igual que Europa, entre los principales candidatos para la búsqueda de vida extraterrestre en el sistema solar. Después de viajar por el dominio de Saturno y sus lunas fueron realizadas por la misión Cassini-Huygens, esta sonda se lanzó en los años 90 y pasó 13 años. Urano es el séptimo planeta desde el Sol y, aunque sus dimensiones son menores que las de Júpiter y Saturno, este planeta asombra por su singularidad. Parece romper todas las reglas, azul, misterioso, rotando de lado, rodeado de anillos y lunas con relieves sorprendentes. Su atmósfera fría y severa oculta misterios que hasta ahora siguen siendo poco estudiados. Al igual que Júpiter y Saturno, Urano es un gigante gaseoso, pero tiene una diferencia importante. Mientras los dos mayores mundos de nuestro sistema están compuestos principalmente de hidrógeno y helio, Urano y su vecino Neptuno pertenecen a otra categoría, los gigantes de hielo. ¿Qué significa esto? El hecho es que Urano tiene muchos más elementos pesados, como agua, amoníaco y metano. En lugar de ardiente hidrógeno metálico como en Júpiter, en las profundidades de Urano se extiende una enorme capa helada de estas sustancias. Si pudieras descender hacia la atmósfera de Urano, primero atravesarías sus nubes superiores, compuestas principalmente de metano e hidrógeno, luego la presión aumentaría y los gases comenzarían a comprimirse, convirtiéndose en capas líquidas y heladas. Pero si preguntas si Urano tiene una superficie sólida sobre la que pararse, la respuesta es no. La atmósfera transita suavemente hacia las capas profundas, y lo único que podría considerarse superficie son las capas donde la presión es aproximadamente la misma que en la superficie de la Tierra. En el centro de Urano se encuentra muy probablemente un núcleo rocoso de tamaño aproximado al de la Tierra, pero cubierto por una gruesa capa de manto de hielo caliente. La temperatura en el interior puede alcanzar los 5000 grados Celsius, pero debido a la gruesa capa de hielo, el calor casi no sale al exterior. Por cierto, es precisamente por esto que Urano es uno de los planetas más fríos del sistema solar. La temperatura promedio aquí es de menos 224 grados Celsius, lo que lo hace incluso más frío que el distante Neptuno. ¿Por qué era así? Urano casi no emite calor desde su interior, a diferencia de los otros gigantes que gradualmente liberan energía. El rasgo más asombroso de Urano es su inusual rotación, a diferencia de todos los demás planetas que giran sobre su eje de forma más o menos vertical. Urano está inclinado en 98 grados, lo que significa que literalmente rueda a lo largo de su órbita y sus polos miran directamente al Sol o se ocultan en la oscuridad total. Esto hace que el cambio de estaciones en Urano sea el más extremo del sistema solar.
Si en la Tierra el invierno y el verano cambian cada pocos meses, en Urano un polo mira al Sol durante 42 años seguidos, y luego siguen 42 años de noche. ¿Por qué sucedió esto? Los científicos creen que en las primeras etapas de su formación, un enorme objeto, posiblemente un planeta del tamaño de la Tierra, chocó contra Urano. Esta colisión cambió su inclinación y ahora Urano gira de una forma completamente diferente al resto. Aunque Urano se ve como una esfera azul tranquila, su atmósfera es en realidad muy dinámica, está compuesta principalmente de hidrógeno, helio y un 2% de metano, y es precisamente el metano lo que hace a Urano azul porque absorbe la luz roja y refleja el azul y verde. En Urano soplan vientos extremadamente fuertes que alcanzan los 900 kilómetros por hora, lo que es incluso más rápido que los huracanes en la Tierra. A veces en la atmósfera aparecen manchas gigantes que son potentes tormentas, pero por lo general son difíciles de notar porque la capa de nubes de Urano es muy densa. Aunque los anillos se asocian con Saturno, Urano también los tiene, son mucho más delgados y oscuros que los de su vecino y consisten en partículas que reflejan pobremente la luz. Pero las mayores maravillas se esconden entre sus 27 satélites, siendo Miranda el más inusual. Esta luna luce como si hubiera sido ensamblada de pedazos completamente diferentes, gigantescas fracturas, precipicios y abismos recorren toda su superficie, y algunos de los cañones de Miranda son más profundos que el Gran Cañón en la Tierra. Los científicos asumen que en el pasado Miranda fue destrozada por una colisión masiva, pero luego sus escombros volvieron a juntarse, formando este mundo caótico. Hasta el momento, la única nave espacial que ha visitado Urano es la Voyager 2 de enero de 1986, que voló junto al planeta y transmitió las primeras y únicas fotografías de cerca. Desde entonces, ningún otro aparato ha visitado Urano, pero los científicos planean una nueva misión, posiblemente en la década de 2030, la NASA enviará una sonda que podrá estudiar en detalle la atmósfera, los satélites y la estructura interna del planeta. Después del helado y enigmático Urano, nuestro viaje alcanza al último de los gigantes conocidos del sistema solar, Neptuno. Este planeta es el más lejano, el más ventoso y, quizás, el más misterioso. Incluso hoy en día, a pesar de los modernos telescopios y modelos computacionales, Neptuno sigue siendo uno de los planetas menos estudiados. A primera vista, se parece a Urano, otra esfera azulada escondida bajo una capa de nubes, pero al mirar más de cerca la diferencia se vuelve evidente. Si Urano es un mundo tranquilo y frío, Neptuno es un gigante de tormentas violento donde se desatan los huracanes más feroces del sistema solar. Este planeta es el verdadero amo de los vientos cósmicos, y su historia está llena de misterios. Neptuno es un gigante de hielo al igual que Urano, pero su atmósfera es más dinámica y mucho más activa. Al igual que Urano, está compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano, y tiene el mismo color azulado, pero lo más importante son los vientos. En la atmósfera de Neptuno soplan los huracanes más fuertes del sistema solar. La velocidad del viento aquí alcanza los 2.400 kilómetros por hora, lo cual es más rápido que la velocidad del sonido en el aire terrestre y 3 veces más potente que los huracanes más destructivos en la Tierra. Los científicos todavía no comprenden cómo Neptuno mantiene una atmósfera tan turbulenta. El planeta recibe solo 1/9 de la luz solar en comparación con Júpiter, y sus capas superiores parecen frías y tranquilas, pero más profundo arrecia un verdadero infierno de tormentas y tornados moviéndose a enorme velocidad. Neptuno también tiene su propio huracán gigante, la Gran Mancha Oscura. Cuando en 1989 la Voyager 2 transmitió por primera vez imágenes de Neptuno, los científicos vieron una enorme mancha oscura, parecida a la tormenta de Júpiter, que se extendía a lo largo de 8.000 kilómetros, y la velocidad del viento dentro del huracán alcanzaba los 2.000 kilómetros por hora. Pero cuando unos años más tarde los astrónomos volvieron a apuntar el telescopio Hubble hacia Neptuno, la mancha oscura desapareció, simplemente se dispersó. Más tarde se encontraron nuevas manchas oscuras,
otros huracanes gigantes que aparecen y desaparecen en la atmósfera de Neptuno cada 5 o 10 años, lo que lo convierte en el único planeta del sistema solar donde tormentas enormes no perduran durante siglos, sino que van y vienen en cuestión de décadas. Al igual que Urano, Neptuno no tiene una superficie clara. Si alguien intentara aterrizar en él, simplemente se hundiría cada vez más profundo en las capas de gas hasta que la presión lo aplastara. A diferencia de los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, Neptuno posee más hielo y compuestos pesados, como agua, amoníaco y metano. Bajo la densa atmósfera se esconde una gruesa capa de manto helado, que probablemente consiste de hielo de agua, amoníaco congelado y otros elementos, pero bajo esta masa se oculta un núcleo similar a la Tierra, caliente, denso, compuesto de rocas pétreas y metales. La temperatura en el centro de Neptuno puede alcanzar los 7000 grados Celsius, y es exactamente este núcleo caliente el que ayuda a mantener los potentes vientos y la actividad atmosférica, porque Neptuno irradia el doble de calor del que recibe del Sol. Entre los 14 satélites de Neptuno, Tritón se destaca, es la luna más grande del planeta y uno de los objetos más extraños del sistema solar. La característica principal de Tritón es que gira en sentido contrario, a diferencia de la mayoría de los satélites, que se mueven en la misma dirección que el planeta. Tritón orbita en la dirección opuesta. Esto significa que alguna vez no perteneció a Neptuno, sino que fue capturado por su gravedad desde el cinturón de Kuiper, una región llena de objetos congelados más allá de la órbita de Neptuno. Pero ahí no terminan sus rarezas. La superficie de Tritón está cubierta de hielo de nitrógeno y su temperatura es de menos 235 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los lugares más fríos del sistema solar. Sin embargo, lo más asombroso son los géiseres helados. La Voyager 2 descubrió en Tritón chorros gigantescos de nitrógeno expulsados desde la superficie. Esto significa que en lo profundo del satélite hay una fuente de calor que calienta el hielo y lo hace evaporarse. Algunos científicos creen que bajo la corteza de hielo de Tritón podría ocultarse un océano de agua líquida, como en Europa y Encélado. Hasta ahora, la única nave espacial que ha visitado Neptuno es la Voyager 2. Desde entonces, ninguna sonda ha viajado a Neptuno, pero en los últimos años los astrónomos discuten la posibilidad de una nueva misión. Uno de los proyectos es Neptune AESI, que podría lanzar un orbitador hacia el planeta y estudiarlo en detalle. También la NASA está considerando la posibilidad de la misión Trident, que podría viajar a Tritón y probar la hipótesis del océano bajo el hielo. Pero tales misiones tomarán décadas. Incluso si se envía una sonda en los próximos años, alcanzará Neptuno solo en la década de 2040. Nuestro viaje por los planetas del sistema solar ha concluido, pero el sistema en sí no termina ahí. Más allá de Neptuno se extiende el cinturón de Kuiper, en el que se esconden miles de mundos helados como Plutón, Haumea, Makemake y otros. Ya hemos abarcado todos los 8 planetas, pero entre ellos y más allá de sus límites se despliega todo un mundo de cuerpos menores, asteroides, cometas, planetas enanos y meteoritos. Estos objetos pueden parecer insignificantes en comparación con gigantes como Júpiter o Saturno, pero su papel en la formación y evolución del sistema es colosal. Guardan en sí información de nuestro lejano pasado, y algunos de ellos incluso representan una amenaza potencial para la Tierra. Cuando los astrónomos comenzaron a observar sistemáticamente el cielo por primera vez, esperaban encontrar otro planeta entre Marte y Júpiter, ya que, por las leyes de la dinámica, era allí donde debía haber un gran mundo más, pero en lugar de un planeta encontraron todo un cinturón de asteroides, una zona llena de millones de objetos menores que nunca lograron formar un planeta completo debido a la influencia gravitacional de Júpiter. Los asteroides varían en tamaño, desde gigantes como esta, de unos 525 kilómetros de diámetro, hasta diminutos fragmentos de apenas un par de metros. Están formados de metales, silicatos, compuestos de carbono, y algunos incluso contienen agua. Pero además de su valor científico, los asteroides representan una amenaza real para la Tierra. Sabemos que hace 66 millones de años uno de ellos cayó sobre nuestro planeta provocando la extinción de los dinosaurios. Hoy en día,
Los astrónomos rastrean cuidadosamente asteroides potencialmente peligrosos capaces de cruzar la órbita terrestre. Los más grandes son seguros por ahora, pero objetos pequeños pueden representar una amenaza. Es por esto que la NASA y otras agencias espaciales están desarrollando métodos de defensa, incluyendo misiones como DART, que en 2022 logró alterar con éxito la órbita de un pequeño asteroide. Durante mucho tiempo, Plutón fue considerado el noveno planeta del sistema solar, pero en 2006 los astrónomos cambiaron su clasificación, relegándolo a los planetas enanos. Esto generó acaloradas discusiones porque, para muchos, Plutón seguía siendo un planeta con todas las de la ley. Pero, ¿por qué fue degradado? El motivo es que no dominan su órbita. A su alrededor se encuentran otros objetos como Haumea, Makemake y Eris, que también pueden reclamar el título de planeta, y todos ellos se ubican en el cinturón de Kuiper, una extensa región más allá de Neptuno llena de cuerpos helados. A pesar de esto, Plutón sigue siendo un objeto muy interesante en el sistema solar. Posee 5 lunas, la mayor de las cuales, Caronte, es tan inmensa en comparación con Plutón que forman un sistema doble orbitando alrededor de un centro de masas común. Su superficie está cubierta de llanuras heladas y criovolcanes, y tiene una atmósfera. Cuando la sonda New Horizons sobrevoló Plutón en 2015, transmitió imágenes que maravillaron a los científicos. Este pequeño mundo resultó ser mucho más complejo y activo de lo que se esperaba. Si los asteroides están hechos principalmente de roca y metal, los cometas son bolas de nieve sucias que constan de hielo, polvo y moléculas orgánicas. Al acercarse al Sol comienzan a derretirse formando una cola que siempre está orientada en la dirección opuesta al Sol porque es impulsada por el viento solar que expulsa los materiales. Los cometas provienen de 2 zonas. El cinturón de Kuiper es la fuente más cercana a nosotros de cometas de periodo corto, como el famoso cometa Jay que regresa cada 76 años, y la nube de Oort, una inmensa esfera en los confines del sistema solar de donde llegan los cometas de periodo largo, como el cometa Leop. Los cometas desempeñaron un papel clave en la historia de la Tierra. Algunos científicos opinan que fueron precisamente ellos los que trajeron el agua a nuestro planeta, y tal vez incluso las moléculas orgánicas necesarias para la vida. ¿Y qué hay de los meteoritos? Son pequeños fragmentos de un asteroide o cometa que caen sobre la Tierra. La mayoría de ellos se queman en la atmósfera creando el hermoso efecto de las estrellas fugaces, pero algunos logran llegar a la superficie, siendo el más célebre en tiempos recientes el meteorito de Chelyabinsk, que entró en la atmósfera en 2013, generando una onda de choque que destrozó miles de ventanas en la ciudad. Nuestro viaje por los planetas del sistema solar llega a su término, y si lo pensamos bien, todo lo que hemos visto, desde el diminuto Mercurio hasta el inmenso Neptuno, existe únicamente gracias a un solo objeto. Sin él, no habría calor, luz, órbitas ni vida. Es el Sol, nuestra fuente de energía estelar alrededor de la cual orbita todo el sistema. El Sol es una estrella, no es solo una bola incandescente, sino un mundo complejo y dinámico en el que acontecen reacciones nucleares que producen una colosal cantidad de energía. Es tan masivo que engloba el 99% de toda la masa del sistema solar, lo que significa que la totalidad de los planetas, lunas, asteroides y cometas juntos pesan menos que una centésima parte del Sol. ¿Pero qué es exactamente este astro descomunal? ¿Qué procesos ocurren en su interior y cómo impacta en nuestro planeta y en el sistema en general? Investiguemos esto. El Sol nos parece una esfera radiante sólida, pero en realidad consta de múltiples capas, cada una de las cuales cumple su propio rol en la creación y difusión de la energía. El núcleo es el centro del Sol y es aquí donde suceden los procesos más críticos. La temperatura en el núcleo alcanza los 15 millones de grados Celsius y la presión es 250.000 millones de veces superior a la de la Tierra. Es precisamente bajo estas condiciones infernales que se da la fusión termonuclear, el proceso por el cual los átomos de hidrógeno se unen para formar helio y liberar enormes cantidades de energía. La zona radiante es la capa contigua, por donde la energía generada en el núcleo se desplaza lentamente hacia afuera. A diferencia del núcleo donde todo hierve y burbujea, aquí reina la calma.
Las energías son transportadas en forma de radiación, y los fotones nacidos en el interior de la estrella pueden deambular por esta zona durante decenas de miles o incluso millones de años antes de lograr salir. En la zona convectiva se produce ya otro proceso de transmisión de energía. En lugar de que los fotones se filtren poco a poco, grandes flujos de plasma caliente suben hacia la superficie y el frío desciende como el agua hirviendo en una cacerola, siendo precisamente por estos flujos que aparecen gránulos y manchas en la superficie solar. La fotosfera es la capa que percibimos desde la Tierra, una delgada capa a escala estelar de unos 500 kilómetros de espesor, pero que es precisamente la que emite la luz que abriga e ilumina nuestro planeta. La temperatura de la fotosfera es de aproximadamente 5.500 grados, lo cual es comparativamente fresco respecto al núcleo. La cromosfera y la corona constituyen las capas externas. La corona es una vasta nube ardiente de plasma que se adentra por millones de kilómetros en el espacio. El Sol es una estrella activa y vital donde ocurren sin cesar formidables eventos que influyen sobre todo el sistema solar. El principal proceso es la fusión termonuclear en el núcleo de la estrella. Miles de millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio cada segundo, liberando energía equivalente a la detonación de 1.000 millones de bombas de hidrógeno en un segundo. Es precisamente este proceso el que hace al Sol estable y le ha permitido alumbrar por 4.500 millones de años. No obstante, el Sol no siempre está en calma. A veces en su superficie suceden formidables erupciones de energía que se asemejan a grandes explosiones. Estas fulguraciones expulsan inmensas cantidades de partículas cargadas al espacio que, si van hacia la Tierra, pueden causar tormentas geomagnéticas. Aún más violentas son las eyecciones de masa coronal, descomunales emisiones de miles de millones de toneladas de plasma que se proyectan al espacio interplanetario a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Si tal eyección golpea la Tierra, puede impactar en nuestra tecnología originando fallas en las comunicaciones satelitales y las redes de electricidad. A pesar de la vasta distancia hacia los planetas lejanos, el impacto del Sol repercute en todo el sistema. Las principales herramientas de este impacto son la gravedad, la radiación y el viento solar. La gravedad del Sol retiene a todos los planetas en sus órbitas. Si ésta desapareciera, los planetas se fugarían instantáneamente hacia el espacio exterior. Es gracias a su gravedad que nuestro sistema sigue siendo estable por miles de millones de años. La irradiación solar entrega calor y luz a la Tierra, sosteniendo la vida. Sin esta, la superficie de nuestro mundo se congelaría y la atmósfera se convertiría en una capa inerte y helada. El viento solar, ese chorro de partículas cargadas que corre desde el Sol hacia todas direcciones, repercute sobre las atmósferas planetarias, colisiona con sus campos magnéticos y produce las auroras boreales. El límite final del alcance del Sol es la heliopausa, el sitio en donde el viento solar choca con la materia interestelar. Es allí, a 20.000 millones de kilómetros de distancia, donde se agota su dominio y comienza la infinitud del cosmos. El Sol nació hace 4.500 millones de años y alumbrará más o menos por el mismo tiempo, pero no es eterno. Dentro de 5.000 millones de años comenzará a dilatarse, transformándose en una gigante roja. Sus capas externas se expandirán devorando a Mercurio en un principio, después a Venus, y muy probablemente a la Tierra. Cientos de millones de años más tarde se desprenderá de sus capas de la superficie dejando a su paso una enana blanca, una estrella en extremo compacta. Falta aún mucho tiempo, miles de millones de años para ese momento, y por el momento el Sol continuará siendo el soporte fundamental de nuestra vitalidad y energía, eso que es esencial para la persistencia del sistema. Comenzamos la excursión por el sistema solar conociendo a los planetas, y ahora ya nos queda claro que todo se vincula con el Sol y su energía. Este sistema asombroso, enmarañado y vivo conecta a cada planeta y satélite, incluyendo a los cometas más recónditos, por medio de cordones invisibles de gravedad y radiación venidos desde nuestra estrella central. Les agradezco infinitamente por sumarse junto a mí a esta aventura fascinante explorando nuestro hogar estelar. Anhelo que la charla los haya ilustrado con nuevos conocimientos, les haya exhibido hechos fascinantes y les anime a observar el cielo estrellado con admiración. Si el viaje fue de su agrado, compartan la vivencia con sus amigos,
Hagan preguntas y no cesen en investigar el universo. El cosmos es infinito, lo que significa que nos deparan muchos descubrimientos por venir.